Oramos, Señor, esta noche en el nombre de Jesús. Y a Él, Señor, yo dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Háblame, Señor. Habla mi vida. Señor, abro mi entendimiento. Y en esta hora me desconecto de todo lo que me impida conectarme a tu palabra, Señor. Bendigo, Padre, de la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Porque no tomas tu lugar, sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por tu vida. Si alguien nos acompaña por primera vez, bendecimos su vida. Damos gracias a Dios que estés en este lugar. Sé que Él te va a hablar, porque Él es el que habla, amén. Porque nuestro Dios tiene ojos y nos ve, pero también tiene boca y nos habla, y tiene oídos también para escucharnos. ¿Sí, amén? Bueno, muchas veces nos preguntaremos ¿cómo tiene que ser un hijo de Dios o un cristiano? Y muchas veces la respuesta es, pues tiene que ser amable. ¿Qué más? ¿Habrá alguien que quiera participar? Amoroso, misericordioso, humilde, tolerante, dadivoso, lleno de fe, ¿verdad? Amén. Un hijo de Dios tiene que ser ¿cómo? Lleno de fe. Amén. Ok, pero este día vamos a cambiar la pregunta. Dios el día domingo nos hablaba, ¿verdad? Y nos decía que no es que tengamos que hacer, sino cómo tenemos que ser. Amén. Porque tal es el hombre en su corazón, así de tal es él. Y Dios nos ministró y fue un tiempo hermoso. Entonces la pregunta que te hacía es ¿cómo tiene que ser un hijo de Dios o cómo tiene que ser un cristiano, verdad? Esa pregunta la vamos a cambiar hoy en ¿qué tiene que ser un hijo de Dios? Si apuntas es ¿qué tiene que ser un hijo de Dios? ¿Qué tiene que ser? ¿Amén? Lo primero que un hijo de Dios, mira, dice su palabra en 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Vamos a ir ahí. Hagan sus Biblias, porque Dios les va a hablar. Amén. Dice el apóstol Pablo en el verso 10 del capítulo 3 de 1 Corintios. Dice él, conforme a la gracia. ¿Estás ahí? Sí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido ¿qué? Dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero dice ahí algo, pero cada uno, a ver, di conmigo, cada uno. Mire, ¿cómo qué? ¿Cómo sobreedifica? Amén. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, un hijo de Dios tiene que ser un constructor, amor. Tú y yo estamos construyendo nuestra vida. Amén. Y dice el apóstol Pablo, pero cada uno mire. O sea que la construcción de nuestra vida no depende de nadie más que de quién, más que de nosotros. Los errores y los aciertos que hagamos nos van a beneficiar a nosotros. ¿Sí, amén? Si nos equivocamos, la factura la vamos a pagar nosotros. Si acertamos, los aciertos los vamos a recibir. ¿Sí estás aquí? El fundamento de nuestra vida dice su palabra que es Jesucristo, ¿verdad?
La pregunta del $1.000.000, como siempre digo yo, ¿verdad? Es: ¿sobre qué fundamento estás edificando? ¿Estás aquí? Porque sobre ese fundamento tenemos que construir nuestra vida, ¿no? Pablo dice en el verso 11: porque nadie puede poner otro ¿qué? Otro fundamento que no que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Ese versículo es claro en el verso 10 cuando dice: pero cada uno mire cómo ¿qué? Sobreedifica. Eso quiere decir que nuestra vida no la puede edificar nadie más, ni la puedo edificar yo como tu pastor. Claro que Dios a través de su palabra te va a seguir dando los tabiques para seguir ¿qué? Creciendo. Pero yo no voy a ir a poner los tabiques, no. Dios nos va a dar la palabra para que tu vida sea edificada. Pero el que tu vida sea transformada y sea diferente no depende de quién te está enseñando. Porque muchas veces uno da consejo y las personas determinan si lo hacen o no lo hacen. Así que la culpa no es del que da la piedra, man, sino cómo él pone la piedra, el que la recibe. ¿Estás aquí? No se mira, yo te puedo dar un tabique. ¿Cómo están los tabiques de esta construcción, no? Todos en la misma posición, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasaría si en esos muros hubiera tabiques en la posición inversa a esa? Por eso dice su palabra: pero cada uno mire cómo sobre edifica. Un cristiano tiene que saber edificar su vida. ¿De qué manera? Recibiendo la piedra, que es Jesús, o la roca, que es Jesús, que es la palabra misma, porque Jesús es el verbo. O sea, cada palabra que tú recibes es un tabiquito que va construyendo tu vida, man. Pero la palabra dice: cada uno mire cómo lo hace. Porque la palabra de Él puede ser exactamente la roca que tú necesitas, pero tú sabrás si la pones o no la pones. Hola. Nosotros tenemos que edificar nuestra vida siguiendo el plan de Dios, que Él nos revelará a través de su palabra. A través del plan de ¿qué? De Dios. Muchos mencionan a Dios como el arquitecto del universo. Y un arquitecto hace el plano y pone el diseño y también da la opinión de qué materiales se necesitan para que la construcción soporte los pisos o lo que lleve. Te voy a poner un ejemplo. Aquí está Perisur adelante y hay una plaza comercial más adelante, así como dorada o color bronce. Y hace unos meses se cayó una parte. ¿Fue culpa del arquitecto? No. Dicen que sí. O de los que construyeron. Porque los que se encargan de construir es el ingeniero civil y los albañiles, ¿o no? Y el arquitecto supervisa la obra. De hecho hay no sé si es maestría o es algo o una especialidad después de ser arquitecto que se llama perito arquitecto, que se dedican a solamente revisar las obras, ¿o no? A checar que estén construidas de la mejor manera. Entonces Pablo dice: yo como perito arquitecto, ¿qué dice él? Puse el fundamento. O sea, yo te enseñé de Jesús. Les está hablando de la iglesia de Corinto, ¿no? Se le va a acabar la batería.
Entonces Él les está diciendo, yo les estoy diciendo de qué manera tienen que edificar su vida. Pero cada uno mire cómo sobre qué edifica. Si estás aquí, porque dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Si estás aquí, la palabra o ese verso es muy claro, amado. Tu vida no la puede edificar ni el pastor, ni tus padres, ni tu cónyuge, sino cada uno de nosotros tenemos que edificarla conforme al plan divino de Dios. Y Dios a través de su palabra nos dará el diseño. Dios nos puso aquí a nosotros para enseñar a través de su palabra. Te lo vuelvo a repetir, cada enseñanza es un tabique o una parte de la construcción que tú necesitas poner sobre tu ¿qué? Sobre tu vida. Por eso Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, si lo quieres recibir, si lo quieres hacer o no. Tú puedes decir, esto sí lo recibo y esto no. ¿Sí, amén? ¿Cómo tiene que ser un hijo de Dios, amor? Tiene que ser un constructor de su vida. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, amor. Porque si tú te equivocas, cuando llegues a la presencia, no vas a decir, no, la culpa fue de mi esposa. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Dios le pregunta a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Pues me escondí porque estaba ¿qué? Desnudo. Y le dice el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿No es que la mujer que me diste me dio de comer? Pero antes de eso Dios le pregunta, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieses? Y luego se lava las manos y dice, la mujer que me diste me dio de comer y yo comí. Ok. Y luego le pregunta el Señor a la mujer, ¿por qué hiciste esto? La serpiente. ¿La serpiente me qué? Me engañó. Pero aquí la pregunta del $1,000,000, ¿cuál era el fundamento? Mira, la mujer lo sabía porque la serpiente le pregunta, ¿es cierto que dijo Dios que del árbol que está en medio del huerto no comeréis? Di conmigo, conocí el fundamento. Pero lo cambió. O permitió que fuese ¿qué? Sí, dijo Dios que del árbol que está en medio del huerto no podemos comer porque el día que comamos moriremos. Y le dice la serpiente, no es cierto. Sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol sabrás del bien y del mal. Y entonces la mujer, viendo que el fruto era agradable a los ojos, tomó de él y comió. Y cuando vino el esposo o Adán, le dio de comer, y Adán, sin preguntar nada, comió de ese fruto. ¿Por qué Dios no le habló a la serpiente primero? ¿Por qué Dios no le habló a Eva primero, sino al que le habló fue Adán? Porque la desobediencia no entró cuando comió la mujer, amor. La desobediencia entró cuando él comió. Y por eso le habla a él y le dice, hey, ven a dar cuentas. Porque acabas de hacer que se derrumbe el edificio. ¿A quién crees que le llamaron cuando ese edificio se cayó, man? ¿A los que construyeron? A los albañiles, y les fueron y les reclamaron y le dijeron, oye, ¿qué tipo de material metieron o qué? Tal vez les llamaron y dijeron, nosotros no fuimos, nos dijo el ingeniero.
Y el ingeniero no, a mí me dijo el arquitecto. Estamos entendiendo, ¿verdad? Sí, al primero que le tuvieron que haber llamado fue al arquitecto y le dijeron, ¿por qué se cayó? Entonces el arquitecto tuvo que ir a revisar la obra y checar. Y estoy seguro que los materiales que metieron no fueron los que él pidió. Por eso se cayó. Y deja de los materiales. Puede ser que parte del plano no lo construyeron como él lo pidió. Y por un tabique, hermano, hay construcciones que una sola piedra, quitándola, se cae todo, hermano. En aquel tiempo, en los años antiguos, le llamaban la piedra angular. A Jesús le llaman la piedra, ¿qué? Angular, que desecharon los hombres. Si Jesús no está el asunto, todo se cae. Si Jehová no edifica la casa, en vano los que trabajan. Amén. Estamos aquí. Amén. De nada sirve si Jesús no está en nuestra vida. Todo lo que podamos construir se puede caer, pero tú y yo, como hijos de Dios, somos constructores de nuestra vida. Pablo, él se está poniendo en su posición y dice, yo como perito arquitecto les dije de qué manera lo hicieron. ¿Estás aquí? Sí. Yo les dije de qué manera lo hicieran. Pero allá ustedes, ¿cómo lo hacen? Ustedes fíjense de qué manera van a sobreedificar. Dice el verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Sabe? Una revisión, hermano. Diga que está a tu lado, ¿habrá una revisión? Y ahí sabremos quiénes eran de veras y quiénes no. Porque la misma palabra dice, si alguien pone otro fundamento, el cual no es que Jesús. ¿A cuántos les está hablando papá Dios? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? Díganos, tú y yo tenemos que edificar una vida pensando en la eternidad, no en lo temporal. Una vida no enfocada en las cosas materiales. Por eso dice su palabra, haced tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. ¿Dónde debemos de construir, amor? Mira, Jesús lo dijo, me iré con mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y me voy y les apartaré un lugar. No les dice una casa, hermano. Les dice un lugar. O sea, un terreno, pues. ¿Estás aquí? Sí. ¿De quién va a depender que esta casa, ojo, esta casa que es templo del Espíritu Santo, sea llevada a la eternidad? ¿Cómo? ¿De qué manera estamos construyendo nuestra vida? El apóstol Pablo es bien claro. Verso atrás. Dice, si tú la estás edificando con piedras preciosas, con madera, con hojarasca, con heno, la obra de cada uno, dice el verso ahí adelante, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea.
fuego la que Dí al que está a tu lado, eso significa ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni el heno, ni la hojarasca. ¿Para qué sirve el heno y la hojarasca en una construcción ahora? Cuando habla de heno y de hojarasca, de las cosas que no sirven en tu vida, ¿para qué están ahí? Y está hablando ni el oro, ni la plata, ni las piedras ¿qué? Preciosas. Dios dice en su palabra, entonces no debemos de edificar una vida pensando en lo material, amor, ni en lo temporal, no enfocada en las cosas materiales como qué, como el trabajo, los negocios, los estudios, los placeres del mundo, sino edificándola en aquellas cosas que tienen un valor en el reino de Dios. Amén. Como el amor al prójimo, el servicio a Dios. ¿Qué otra cosa? La predicación de su palabra. ¿Sí estás aquí? Sí, amén. ¿Qué dice el 13 y el 12 ahí? No con oro, no con plata. Cuando la palabra ahí menciona el heno y la hojarasca, está diciendo de cosas vanas, de cosas que no sirven, de cosas que se pueden desbaratar poniéndole peso encima, de cosas que se pueden prender con el fuego. Sí, amén. Aquí conmigo, porque el fuego va a probar mi obra. Porque el fuego va a probar mi obra. Sí, amén. Amén. Entonces tú y yo tenemos que dejar de estar pensando en lo material y comenzar a meterle tabiques a lo espiritual, amado. Sí, amén. Hola. Sí, amén. Dicen, sí, amén. Sí, amén. La pregunta era, ¿cómo tiene que ser un cristiano? No, amable. Se la cambié, ¿por qué tiene que ser un qué? Cristiano. Un cristiano tiene que ser un constructor de su vida. ¿De qué vida? De su vida espiritual. Amén. Jesús dijo, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pues yo he vencido al qué? Al mundo. Pues el que ama al mundo se constituye enemigo de quién? De Dios. Porque vosotros no sois de este mundo. Y el apóstol Pedro lo dice, porque como peregrinos y extranjeros. ¿Qué es un peregrino y un extranjero? Alguien que va de paso, man. O sea que tú y yo no tenemos que estar pensando en las cosas de este mundo, sino en las cosas del cielo. Por eso el Señor dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son una añadidura. Dios sabe que tienes necesidad. Dios sabe que aquí en este mundo necesitas cosas materiales y te las va a dar, pero eso no tiene que tener no tiene que ser tu prioridad. Hola. Sí, amén. Entendamos lo que Dios nos está hablando esta noche, hermano. Lejos de que un cristiano tenga que ser, claro, porque el amor de Cristo tiene que ser manifiesto en nosotros. Sí, amén. Pero tenemos que saber construir nuestra vida. Si tú crees que construir tu vida es estar mejor materialmente en este mundo, entonces estás equivocado y estás construyendo en un fundamento cual no es el de Cristo. Amén. ¿O a qué te gusta esta palabra que está en Deuteronomio capítulo 28, donde dice, y habitaréis en casas que tú no construiste? Amén. ¿Cómo a qué te suena? Y comerás de vides que tú no plantaste. Hola. Amén. ¿Cómo a qué te suena? Que Dios te puede dar una buena casa y aunque no sea tuya, tú vas a habitar en ella. Amén. Así. Decía un hermano, pastor, ¿por qué no compran el terreno de la iglesia? Porque yo no voy a encerrar a Jesús en 400 metros. Si Él quiere que nos vayamos a un lugar más grande, nos vamos a ir a un lugar más grande. Amén. ¿Estás aquí? Y
enfocan en comprar un lugar y no confían en lo que Dios puede hacer. Es que ya estamos juntando para comprar el terreno del templo y construir. No conocen entonces a Dios, hermano. Porque si a Dios le place entregarnos la Arena Ciudad de México para que ahí se hagan sus cultos, nos la va a entregar y nos va a dar el dinero para pagar la renta. Y mira que la Arena Ciudad de México nueva no es cualquier lugar. Y si a Él le place darnos el Estadio Azteca para hacer cultos, Él nos lo va a entregar. Amén. Porque todo es posible a aquel que le cree. Amén. Pero ¿sabes cómo lo va a hacer? Cuando Él vea que nuestra vida la estamos edificando en la roca que es Jesús. Amén. Y que no pensamos en lo material, sino pensamos en lo celestial, sino que pensamos en obtener material celestial para construir nuestra vida. Amén. ¿Puedes darle otro aplauso a Dios? Dios es poderoso, hermano. Amén. Hay un fundamento y el Señor es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. El dueño del oro y la plata. ¿Qué no sabes quién es tu Padre? Amén. Pero es que ya subió el gas y ya subió la gasolina. ¿Y que a ti qué? Que suban si tus finanzas no dependen de las finanzas terrenales. Grábate eso en tu mente y en tu corazón. Tus finanzas dependen del cielo, amado. Amén. Donde el orín y la polilla no corrompen, allá no se va a caer la economía. Dios sabe de qué tienes necesidad. Ahí mismo en Mateo 6 dice, Dios sabe que tienes necesidad de estas cosas. Y Jesús mismo dice, pero mirad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán una añadidura. Amén. Mira, dice Deuteronomio 28, llévame ahí rápido, dice, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. No que tú vayas tras de las bendiciones. ¿Por qué dice te seguirán y te alcanzarán? Porque si tú ves las bendiciones adelante que te esperan, vas a correr por la bendición y no por Él. Así que las bendiciones vienen atrás de ti para que no las veas, nomás van a llegar. Amén. Por eso Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús. Amén. No en lo material, no en la bendición, no en lo que vayas a recibir. Puestos los ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de vuestra fe. Él es el arquitecto, amado. Él ya tiene un plan divino para cada uno de nosotros y Él tiene el plano perfecto para tu vida. Tienes que estar atento a cuando Él te dé la pieza correcta. Amén. A eso me recuerda a mi hermano Armando, que está construyendo su nave. ¿Por qué me recuerda? Porque tienen que ir en una posición. Si tú te equivocas, ya no quedó. Le decía yo al hermano Alex, era que me fue a llenar. Le dije, no hombre, estas bardas de aquí del templo que el Señor nos dio las hicieron a ojo de buen cubero. Porque te pegas a la barda así y se ve derecha, pero te despegas y estás bien. Porque la construyeron según su entendimiento. Quiero que esté a tu lado, igual tú. Puedes construir tu vida según tu entendimiento, según tu voluntad, no la voluntad de Dios. Porque ahí es clara, la voluntad de Dios está en Jesús. El plan divino está en ¿quién? En Jesús. Fuera de ahí, todo lo demás es material inservible. Fuera de Jesús, el material, oro, plata, madera, heno, hojarasca, el fuego lo va a probar. Pero también dice, el día lo declarará, o sea, será manifiesto, más. Tarde o temprano, mira, cuando tu vida está construida y fundamentada en Jesús, cuando viene la lluvia, cuando vienen las fuertes
no se va a caer el asunto, hermano. Si estás construyendo tu vida sobre la roca, así vengan tempestades, así venga el fuego, no se caerá tu vida, hermano. Mira, tú puedes ver los que están construyendo según su opinión. Viene el fuego, viene la lluvia, la tormenta y ¡pum! ¿No que iba también el hermano? Yo creo que estaba construyendo con puro jarasca, man. Llegó el fuego y la quemó. ¿Sí estás aquí? Sí. ¿Qué más tiene que ser un hijo de Dios, hermano? ¿Sabes que nuestro Señor es un empresario que le gusta invertir? Sí. Él invirtió la sangre de su Hijo en nosotros. Invirtió la sangre de Jesús para que tú y yo fuésemos salvos. La sangre de Jesús fue el precio que se tuvo que pagar por el rescate de la humanidad, amado. Amén. Así que el Señor fue un inversionista. Invirtió lo mejor que Él tenía para ganar. ¿Qué, pastor? Almas. Jesús no vino a morir a la cruz nomás por morir, amado. El Señor hizo la mayor inversión y la mejor que tenía en los cielos. Jesús. Esperando resultados de esa inversión. Entonces un hijo de Dios tiene que ser un inversionista. ¿Cómo, pastor? Claro, cada uno de nosotros tenemos talentos y nos tenemos que poner a trabajar y darle resultados a Dios. Amén. Hola, ese no nos gustó. Mateo 25:14, ¿alguien me puede dar un vaso de agua, por favor? Mira, la palabra de Dios es bien clara en esta parábola. Sé que Dios te está hablando, ¿no? Porque mientras que adorábamos, yo estaba ahí a velocidad de luz. Que luego así el Señor me agarra, no, ya está, me da la mano luego. Dice mi esposa, si quisiera robarte tu bosquejo, no puedo porque no se le entiende. Igual tienes una bronca entre el Espíritu Santo y yo. ¿Sí, amén? Amén. Dice, porque el reino de los cielos, escucha, es como un hombre. ¿Qué? Que yéndose lejos, llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Verso siguiente, ¿de quién están hablando? El que había recibido 5 talentos fue y negoció ¿con qué? Con ellos. Y ganó otros ¿qué? Otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros ¿qué? Otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su ¿qué? De su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas ¿con quiénes? Con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu ¿qué? De tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu ¿qué? De tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, me brincaron. Y al que no tiene, ¿qué? Ya me lo brincaron. Mal brincado, super brincado. En el 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Verso siguiente. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de los ¿qué? Y esta parábola es nada más que cuando nosotros entreguemos cuentas a Dios. Ese Señor que se fue y volverá es Jesús. Y esos siervos somos nosotros, amor. Y dice él, tal vez solo te di un talento, pero lo tienes porque es la capacidad que tienes. A otro le dio 5 y a otro le dio ¿qué? 2. A todos les dio conforme a su ¿qué? Conforme a su capacidad. La palabra nos enseña que Dios ha dado a cada uno de nosotros lo necesario para hacer inversiones sabias, amado, que produzcan ganancias para el reino. ¿Estás aquí? Sí, amén. Él quiere que hagamos inversiones productivas, amado, con lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es una inversión? Inversión, en base al diccionario, dice es la acción de invertir una cantidad de dinero, de tiempo o esfuerzo en una cosa. Mira el que está a tu lado. Así que tú tal vez no tengas, pero puedes dar tu tiempo. Hola. Así que no digas que no tienes la capacidad para darle algo a Dios. Porque si aún eso poco, cuando estés en la presencia de Dios, se te será quitado. Y serás echado ¿a dónde? A las tinieblas. Y ahí entonces será el lloro y el crujir de los que. Mira el que está a tu lado, tienes que preguntarte algo. ¿Estoy invirtiendo sabiamente lo que Dios me ha dado? Sí. A ver otra vez, ¿estoy invirtiendo sabiamente lo que Dios me ha dado? Estoy invirtiendo sabiamente lo que Dios me ha dado. Tenemos que saber, amado, cómo invertir. Y hay unos que Dios les ha dado muchos talentos, amado, para invertirlos en el reino de Dios. Y tal vez unos no tienen cosas materiales, pero tienen oficios para Él. Tal vez unos no tienen oficios, pero tienen otras cosas, facilidad de palabra, para hablar de Él. Pero todos tenemos un talento que Dios nos ha dado, amor. Así que tú y yo tenemos que darle resultados a Dios. Porque Él dio la sangre de su Hijo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hizo una gran inversión. Porque la muerte de Jesús en la cruz no fue en vano. Dije, la muerte de Jesús en la cruz no fue en vano. Amén. ¿Sabes que el enemigo busca de una manera u otra que tú y yo no produzcamos para el reino? Y nos tiene entretenidos invirtiendo nuestros talentos en otra cosa. O más bien, en otros lugares. ¿Estás aquí? Sí, amén. Tenemos que saber que el que invierte sabiamente no pierde ni malgasta, amor.
Lucas capítulo 15, verso 13. La parábola habla del hijo pródigo, ¿verdad? Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdida. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? A faltar. Ahí te van 3 preguntas, ¿no? Y esto es para todos, ¿eh? ¿Cuánto del dinero que Dios nos da invertimos en su reino? Segunda pregunta, ¿cuánto de nuestra vida invertimos para trabajar en el reino de Dios? Y la tercera pregunta, ¿cuánto esfuerzo ponemos para llevar a cabo los planes y los proyectos para el avance del reino de Dios? Quedan todos en silencio. Todos tenemos algo que darles. Son 3 preguntas. ¿Cuánto del dinero que Dios nos da invertimos en su reino? ¿Cuánto de nuestra vida invertimos para trabajar en el reino de Dios? ¿Cuánto esfuerzo ponemos para llevar a cabo los planes de Dios y los avances de sus proyectos en el reino? Dile al que está a tu lado, no puedes vivir una vida indiferente. No puedes vivir una vida porque algo le puedes dar a Dios. Dinero, tiempo o esfuerzo. Dinero, tiempo o esfuerzo. Algo le puedes, no tengo que darle, Señor. Hay una alabanza de Marcos Brunet, dice, no tengo nada para ofrecer. ¿Cómo? Si la misma palabra dice, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Todos tenemos algo que ofrecerle a Dios. Amén. Sea dinero, sea tiempo, sea esfuerzo. Todos tenemos algo para entregarle a nuestro Señor. Amén. Le dijo el apóstol Pedro Cantú al líder de alabanza de Morelia, cámbiale esa parte a esa alabanza. Y es una orden apostólica. Así lo dijo él. Cámbiale esa parte de no tengo nada que ofrecerte. Y ponle, tengo mucho que ofrecerte. Amén. Así lo dijo él, y eso fue una orden apostólica. Cámbiale, y cuando toques esa alabanza o oración, cámbiale ese fragmento, porque todos tenemos algo para darle a Dios. Amén. No solo un corazón, amado. Todos tenemos un talento que Dios nos ha entregado. Amén. Y tal vez no seas muy hábil para las herramientas, le decía yo a Alex, pues yo no sé hacer las cosas, pero de menos de chalán sirvo. ¿Qué te pasó? Sí. Luego cada quien zapatera a su zapato, ¿no? Pero todos tenemos algo que entregarle a Él. ¿Sí estás aquí? Sí, amén. Porque tenemos que saber que nuestro Señor nos va a pedir cuentas. Amén. Mira, Isaías 22:13. Esas 3 preguntas, llévatelas de tarea. Aleluya, ¿verdad? Suéltale la palabra. Dice, he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? ¿Cómo lo hacían los de Israel para con Dios? Mataban bueyes, mataban ovejas. ¿Lo hacían con qué? Con alegría.
Porque ellos no sabían si mañana iban a vivir. Le entregaban lo mejor a quién. Mira, cuando Eliseo fue llamado, lo único que tenían una yunta de bueyes en la que estaba arando. Y cuando llegó Elías a ponerle el manto, le dijo: espérame tantito. Partió el yugo de los bueyes, hizo un holocausto, los mató, los destazó y se los ofreció a Jehová. Y dijo: y espérame, déjame, voy a despedirme de mis padres y vámonos a donde tú quieras. Amén. ¿Pero qué fue lo primero que le dio Dios? Una ofrenda. Y tal vez era lo único que tenía, y servir sin nada más. ¿Sí o no? Amén. Dile al que está a tu lado: tienes que saber algo, tienes que estar consciente de ello, que un día nuestro Dios nos pedirá cuentas de lo que Él nos dio. Dale palmas a Él. Mateo 25:19. Jesús volverá, amado, y ya no viene más que a pedir cuentas. Ya no viene a ver si quieren llegar a sus pies o no quieren llegar a sus pies. Amén. Amén. Ya no viene a ver si el mundo se quiere convencer de rendir su vida. No, Él viene por los que son suyos. Y los ángeles van a separar el asunto, man. Ellos van a venir y Jesús viene por fruto. Y los segadores son los ángeles, man. Dice ahí: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Mira al que está a tu lado: ¿qué cuentas le entregarías a Dios hoy? ¿Qué cuentas le entregaríamos a Dios hoy? A ver, saquen la calculadora. Que Dios llegara en este momento y te dijera: Gaby, ¿qué has hecho con todo lo que yo te he dado? Ahora, ¿qué le dirías a Dios si te pidiera cuentas? Moni, ¿qué le dirías a Dios? Le podríamos decir: Señor, mira, me entregaste 9, tengo 50. Señor, con los dones que tú me diste, mira cómo te construí un templo bonito. Señor, tú viste que yo fui a la calle y hablé de ti a todo el que me encontraba. Hola. ¿Sí le pudiéramos decir algo? Señor, yo no tenía facilidad de palabra, pero tú me diste una gran bendición de un buen trabajo, Señor, y cada que yo podía, daba para tu obra y ofrendaba y compraba para que tu templo se expandiera. No estoy pidiendo nada, claro, es Dios el que está hablando. Amén. Jamás vamos a pedir nada, porque sabemos quién es Dios. Amén. Pero Dios hoy nos está diciendo: yo te he dado algo para que tú puedas hacer para mí. Puedes entregarme, tal vez no tienes muchos dones o facilidad de palabra, pero tienes tu tiempo. Tal vez no tienes el tiempo, pero tienes el recurso. Sí, amén. O tal vez tienes las tres cosas y lo puedes hacer para Él, porque esto no es para una persona. Y el que está a tu lado, nos equivocamos al pensar que es para un hombre. Porque el hombre no fue el que te llamó, amado. El hombre no fue el que nos llamó.
Dice su palabra, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Juan 1:12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no conforme a voluntad de hombre ni a voluntad de varón, sino conforme a la voluntad de quién? De Dios. No fue un hombre el que te llamó. Dios le dijo a David: tu hijo me construirá templo, tú no, pero tu hijo sí. Amén. Y David en todo el tiempo de su reinado guardó en su tesoro personal oro, plata, piedras preciosas, madera, para la casa de su señor, amor. ¿Sabes por qué dice de su tesoro personal? Él no tomó del pueblo para darle a Dios. Él fue guardando de lo que le correspondía a él como rey para darle a Dios. Amén. No estoy, aclaro nuevamente, no estamos pidiendo nada, pero Dios nos está hablando. Porque así tiene que ser un hijo de Dios. ¿Sí, amén? Sí, amén. ¿Qué más tiene que ser un hijo de Dios? Y empezándolo con un buen soldado. Buen soldado. Un día fui yo a un congreso a Irapuato y compré una Biblia. Pero antes de comprarla le dije a mi autoridad: ¿puedo comprar esta Biblia? Yo pensaba que no, ¿verdad? Tenía la idea, porque decía Biblia para la guerra espiritual. Dije, no me quiero brincar a mi autoridad y no voy a meterme en terrenos que aún no me han sido permitidos entrar. Así que mejor pregunté. Me dijo: sí, hijo. De hecho, compártela porque eso es lo que Dios te usa. Dije, ok. Pasado unos meses nos visitó el apóstol Norman, el viejito, le decíamos nosotros. Y llego y le digo: apóstol, ¿no me pudiera poner unas palabras en esta Biblia? Me dice: sí, hijo. Y me puso que la edificación de este libro sagrado te haga ser un buen siervo y soldado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y me dio esta cita, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Y esa palabra dice: le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Siguiente. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin ¿de qué? De agradar a aquel que lo tomó como ¿qué? Un soldado. Di conmigo: un soldado es alguien que está dispuesto a obedecer a una costa de su propia vida para cumplir la misión que se les ha encomendado. Tú no solamente eres hijo, man. Dios te ha tomado como por soldado. Eso significa que pasaste a las filas de su ejército. Amén. Entonces, si tú y yo somos soldados del Señor Jesucristo, un soldado, una orden no la cuestiona, sino la ejecuta y la ¿qué? Dice su palabra que los ángeles ejecutan su palabra a voz de mando. Si los ángeles hacen eso, imagínate sus hijos. ¿Cómo deberíamos de ser? Porque
todos decimos que somos hijos de Dios, ¿no? Amén. Pues entonces dile que está a tu lado, pues como buen soldado, a cumplir lo que Él te manda. Entonces, otra vez, como buen soldado, a cumplir lo que Él te mande. ¿Puedes dar un aplauso? ¿Cuántos de nosotros se nos olvida eso, no? Que tú y yo tenemos que estar dispuestos a obedecer a aquel que nos llamó. Y que tenemos que entender que nosotros no fuimos llamados por un hombre, sino fuimos llamados por ¿quién? Dios. Cada uno de nosotros, de manera voluntaria, nos hemos rendido nuestra vida a Cristo, ¿no? Ya que está a tu lado, ¿o alguien te obligó? Es igual que en el ejército aquí. ¿A cuántos obligan a pertenecer a la milicia? A nadie. ¿Todos van qué? Voluntariamente. Dios no obliga a nadie para pertenecer a estas filas, amados. Nosotros voluntariamente decidimos rendir nuestra vida a ¿quién? A Jesús. Un buen soldado es aquel que a pesar de las dificultades, de las penalidades que puede sufrir, no se aparta ni vuelve atrás. Por eso dice su palabra, tú como buen soldado, sufre penalidades como buen ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que saber nosotros, amado, que no nos ha llamado el hombre. Que te crees o bien. Claro, no fue el hombre el que nos llamó. Pero muchas veces, amado, esa es la confusión que muchos tenemos. Que creemos que el hombre fue el que nos llamó. Con el que quedas mal no es con la persona, es con Dios. Al que estás sirviendo es a quién? A Dios. Al que le estás dando tu tiempo es a Dios. Al que le estás dando de lo que Él te da es a Dios. Amén. Mira, cuando Samuel fue llamado, él creía que lo estaba hablando el sacerdote. Pero ¿quién lo había llamado? Dios. Y le decía a Samuel, y iba, heme aquí, Señor. Iba y se volvía a dormir. Samuel, heme aquí, Señor. 3 veces, y en la tercera le dice el sacerdote, hey, la próxima vez que vuelvas a escuchar tu nombre, dile aquí, heme aquí. Porque no soy yo el que te estoy llamando, es Dios. Pero a veces se nos olvida eso. El que nos hizo el llamado fue Dios. Sí fue a través de un hombre, pero ¿fue quién? Dios. A través de alguien Dios te alcanzó y te dio una palabra y te dijo, ven. Pero el que te llamó a sus pies fue el Señor Jesucristo, hermano. Amén. Ese versículo que leímos es claro. Nosotros tenemos que ser buenos soldados. No dice ahí de la iglesia, no del ministerio. Tenemos que ser buenos soldados para Cristo. Amén. Representamos un reino. Qué hermoso es cuando los 16 de septiembre desfila la milicia en el Zócalo, ¿verdad? Es algo sorprendente cómo marchan las tropas. Qué hermoso es cuando un pueblo que escucha el llamado de Jehová de los ejércitos marcha en victoria. Amén. Sí, porque si no sabías, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. ¿Jehová de los qué? Ejércitos.
Y Él tiene ejércitos en el cielo y ejércitos aquí en la tierra. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Ya voy a terminar, denme un par de minutos. ¿Qué dice ahí? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de quién. Verso siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira, amados, si algo tenemos que tener claro, es que Él no nos ha llamado para que nosotros desperdiciemos nuestra vida. Él no nos ha llamado para que nosotros desperdiciemos nuestra vida en placeres o vivamos afanados por las riquezas. Él nos ha llamado para que peleemos la buena batalla de la fe. Amén. Timoteo en el capítulo 6, verso 12 dice que nosotros estamos peleando la buena batalla de la que. Mira que está a tu lado, así que ahora que sabes. ¿Qué tienes que hacer? Pues hablar. ¿Puedes dar un aplauso ahí? Cierra tus ojos y dile al Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que se haga viva en mi vida. Sé que es mi responsabilidad el ser un buen soldado, el invertir mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en tu reino, porque tú me compraste a precio de sangre e invertiste la sangre de tu Hijo por el rescate de la humanidad, y entre ellos estaba yo, Señor, y me has comprado y me has trasladado al reino de tu precioso Hijo Jesús. Señor, nunca más volveré a decir que no tengo nada que darte, pues tú me has dado talentos para que yo te dé resultados. De una manera u otra puedo darte algo, Señor. Ya sea mi tiempo, mi esfuerzo o lo que tú me das monetariamente, Señor. Ahí hoy he entendido que tengo que ser un inversionista de lo que tú me has dado, Señor. Y cuando tú vengas, me pedirás cuentas y quiero entregarte buenas cuentas. Te bendigo, te doy la gloria en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.